Ahora vamos a tratar el tema infarto. Definimos infarto como una zona localizada de necrosis isquémica en un órgano o tejido como consecuencia de una obstrucción vascular. Por lo tanto, las causas pueden ser obstrucciones arteriales, obstrucciones venosas o una insuficiencia circulatoria local. La obstrucción arterial puede ser de la luz, como ya hemos visto por trombos o émbolos, de la pared, como lo son las placas de ateroma, o causas externas que producen compresión y estasis, formando un trombo oclusivo. Las causas por compresión, por ejemplo, hernias, masas tumorales, adherencias fibrosas que comprimen externamente una arteria, o cuando se torsiona el pedículo de un órgano, eso ocurre en ovario, en testículo o intestino. Y las causas venosas siempre son trombos, entonces se afecta el drenaje del órgano. Si este órgano tiene colaterales competentes, no habrá infarto. En cambio, si no tiene colaterales, se produce infarto, como en riñón, ovario o testículo. En el caso de insuficiencia circulatoria local, supongamos en el corazón, para producir un infarto agudo de miocardio, si las coronarias tienen placas, aunque sean las placas permeables, que pase sangre, en distintas circunstancias, por ejemplo cuando aumenta la demanda de sangre o cuando hay un cuadro de hipotensión por shock, por ejemplo, o en un caso de anemia severa, circunstancias que necesitan mayor cantidad de oxígeno, se puede producir un infarto agudo del miocardio. Una clasificación simple de los infartos puede ser según el tiempo de evolución, si es un infarto reciente o antiguo, donde ya está cicatrizado, según existe o no contaminación bacteriana, un infarto séptico o un infarto aséptico, y según la morfología en relación al mecanismo de producción, blancos o anémicos y rojos o hemorrágicos. A los fines morfológicos vamos a hacer hincapié en estos dos tipos. En cuanto a los blancos, la fisiopatogenia es obstrucción arterial de un órgano macizo que produce isquemia, eso produce hipoxia y finalmente termina necrosando los tejidos. Esto es el típico ejemplo en corazón, en riñón y en vaso. Se producen los llamados infartos blancos porque la circulación es de tipo terminal. En el caso típico de un infarto agudo de miocardio, que lo vamos a tratar más adelante en cardiopatía isquémica, la necrosis aparece entre las 2 y las 24 horas. A las 24 horas se está instalada la necrosis de coagulación. Después viene un fenómeno de reparación inicial con infiltrado inflamatorio y recuperación de algunos vasos sanguíneos. Y finalmente, pasado un tiempo, comienza a cicatrizarse, por lo tanto esto es un infarto antiguo. En cambio esto es mucho más reciente. La fisiopatogenia ya la hemos visto. En la placa de ateroma, que es todo esto, se forma un accidente de placa que obstruye e impide la circulación. Microscópicamente vemos el infarto renal. Acá hay una línea divisoria muy notoria, donde toda esta zona es la zona infartada y toda esta zona está más o menos conservada. La zona infartada, fíjense que tiene el molde de las estructuras, sin embargo no se ven los núcleos. Esto es la llamada ciudad sin habitantes, típico de la necrosis de coagulación. En cambio, en los rojos o hemorrágicos, la oclusión arterial se produce en tejidos laxos con doble circulación. En pulmón, por ejemplo, está la circulación arterial pulmonar, que lleva sangre venosa, y la circulación bronquial, que lleva sangre arterial. Cuando hay obstrucción de la sangre, de la arteria pulmonar que lleva sangre venosa, fíjense, se produce una zona de infarto por un émbolo. En general esto es un émbolo que provino de venas de miembros inferiores. El infarto es de tipo rojo o hemorrágico, característicamente igual que acá, y siempre tiene una base en la pleura y un vértice en el vaso ocluido. Casi lo mismo que veíamos en riñón. Acá hay una zona se nota mucho esta diferencia. Acá hay necrosis de coagulación y acá vemos extensas áreas de hemorragia, que es más o menos lo mismo, pero acá se le suma la hemorragia por ruptura de las paredes vasculares, por ser órganos muy vascularizados, ¿no? Con doble circulación.
Típicamente entonces el infarto rojo ocurre en pulmones y en intestino delgado. Como vemos acá, en intestino delgado, que tiene abundantes anastomosis vasculares, por ejemplo, si esto es una oclusión de una mesentérica superior, tenemos este color oscuro, rojo oscuro, que después se torna negruzco, y adentro de estas asas intestinales hay hemorragia con mucosa esfacelada. Y esto es una torsión de una parte del intestino grueso, que se produjo un vólvulo que se llama la torsión del ciego y la parte ascendente del colon ascendente, la parte inicial del colon ascendente, sobre un asa de intestino delgado. Esto también puede generar un infarto, pero esto aún todavía no se ve la necrosis isquémica. Y esto también, típicamente en los infartos rojos, hay oclusión venosa. La oclusión venosa, por ejemplo, por torsión de un pedículo, produce estasis en ausencia de colaterales para el drenaje. Se estanca sangre y eso lleva a un infarto del órgano. Ocurre en riñón, pero en riñón es más frecuente el infarto blanco, acuérdense. Y esto es un ovario torsionado, por eso es ese color negro. Si vemos histológicamente hay necrosis isquémica. Y este es un testículo con el conducto deferente también. La torsión testicular lleva a un infarto testicular. Ambos son urgencias en una guardia y hay que operar al paciente rápidamente. Bueno, finalmente en cerebro se produce también, a manera de accidente cerebrovascular, una zona de infarto que también tiene forma triangular con base en la periferia y el vértice donde está el vaso fluido. Histológicamente observamos el tejido donde hay reblandecimiento o encefalomalacia. La necrosis es de tipo de licuación acá porque el tejido es diferente, hay predominantemente lípidos, entonces hay muchos macrófagos que fagocitan lípidos, hay células necróticas, o sea, células muertas obviamente, y una profusión de histocitos que vienen a limpiar la zona infartada y después se reemplaza por gliosis. Acá no hay fibrosis, sino que hay gliosis. Con esto finalizamos infarto y después retomaremos en detalle, cuando estudiamos la patología por órganos, los infartos de cada uno de los